Dios los bendiga a todos, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Meditación Cristiana. Este es un espacio en donde hablamos y meditamos sobre la palabra de Dios, sobre lo que dice la Biblia. Con mi esposo veníamos haciendo unos devocionales y les voy a ser muy sincera, es la tercera vez que intentamos grabar este video porque pues estamos con la niña y tomamos la decisión de que vamos a hacer como la parte de la enseñanza, pues de una forma en donde solamente uno de los dos grabe, ya que el otro pues se debe quedar con la niña, porque en el primer video la niña quería que yo la cargara, en el segundo video se puso a llorar, entonces tomamos la decisión que es un poco mejor y más organizado que solamente uno grabe la parte de la enseñanza y el otro se quede con la niña. Por esta razón estoy yo solita grabando este video porque el día de hoy, para el devocional de hoy, pues me correspondió a mí meditar sobre la palabra de Dios y sacar este tema. El próximo video estará haciendo mi esposo lo mismo. Recuerden orar, recuerden pedirle a Dios que les dé discernimiento cuando ustedes quieran buscar algo sobre Él, sobre Dios. Cuando quieran leer la Biblia, recuerden primero hacer una oración para que Dios les dé discernimiento y lo que ustedes o lo que a ustedes les llegue a su corazón sea esa palabra que Dios quiere que ustedes escuchen. Antes de hacer este tema, yo le pedí a Dios que me diera pues el mensaje, pero que sobre todo las personas que lleguen a ver este video sean personas que necesitan este mensaje, que necesitan esta palabra. Así que si tú estás viendo este video es porque Dios así lo ha permitido. Este no es un canal con muchos suscriptores, este no es un canal que ni siquiera está monetizado, es un canal hasta difícil de encontrar. Yo he hecho el ejercicio de buscarlo y de verdad que es difícil de encontrar, pero si estás viendo este video es porque así lo ha permitido Dios. Y hoy voy a hablar de un tema que es muy importante y es sobre las cosas que Dios no pide que nosotros le demos. A veces uno piensa que Dios pide muchas cosas, a veces uno piensa que para uno tener una buena relación o tener una relación con Dios o para que Dios le cumpla a uno con ciertas peticiones que uno tiene. Entonces a veces uno, Dios mío, yo quiero que me sanes de una enfermedad, yo quiero que me des una casa, que me des un carro, que me des un trabajo. Y cuando tenemos estas peticiones pensamos que tal vez si yo le doy algo a Dios, va a ser más fácil que Dios a mí me dé lo que le estoy pidiendo. Y esto no es así. Dios a nosotros hay cosas que no nos pide. Sí hay cosas que nos pide, que después hablaremos sobre las cosas que Dios nos pide, pero no son menos comunes de lo que nos imaginamos. Y es muy común ver que personas entregan cosas para que Dios les cumpla, para que Dios los escuche, para que Dios les responda, cuando en realidad esas cosas no nos está pidiendo Dios. Entonces hoy vamos a hablar de 3 cosas que Dios a nosotros no nos está pidiendo y lo vamos a hacer bajo la luz de la palabra. Vamos a hacerlo leyendo la Biblia. Es muy importante que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos leyendo la Biblia con entendimiento, con discernimiento, que profundicemos en las escrituras. A veces dejamos el estudio de la Biblia a los pastores, a los sacerdotes, a esas personas que tal vez tienen como ese rango, y a nosotros se nos olvida que cuando somos cristianos, cuando creemos en Dios, podemos también tener la Biblia. Yo en este caso la voy a leer desde mi celular. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Creo que es una de las traducciones que más fáciles se me hacen de leer. Aunque también está pues la Reina Valera. Entonces vamos a leerlo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Y voy a empezar leyendo Ageo 2, el versículo 8, que dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Esto para qué? Para hablar de lo primero que Dios a nosotros no nos pide. ¿Qué es lo primero que a nosotros no nos pide Dios? Dinero. Y a veces caemos en el error de tal vez dejar que nos convenzan que Dios necesita dinero. Entonces, si usted quiere ser sano,
siembre tanto dinero y Dios lo va a sanar. Si usted quiere tener un trabajo, siembre tanto dinero que Dios le va a dar su trabajo. Si usted quiere tener una respuesta en cierta área, eche en un sobre, deposite, consigne tanto dinero que así va a ser. Cuando en realidad la Biblia es muy clara cuando nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios es el dueño del oro y de la plata, pues Él no necesita ni oro ni plata, Él no necesita dinero. Entonces a veces cometemos el error de dar hasta de lo que no tenemos, porque he llegado a escuchar casos de personas que dan de lo que no tienen para recibir una respuesta de Dios, cuando recibir esa respuesta viene de una oración sincera. Y esto es uno de los objetivos de este video, es quitarnos tal vez de nuestra mente que si queremos algo tenemos que dar economía, tenemos que dar, si bien es cierto, por ejemplo, yo soy cristiana, yo asisto a una iglesia, me congrego con ciertas personas en un lugar específico, pues obviamente el mantenimiento de ese lugar sí requiere de una economía, hay lugares en donde se paga arriendo, hay lugares en donde se está construyendo, se pagan servicios, obviamente eso hace parte de la economía administrativa del lugar. Y como cristianos sentimos la responsabilidad, o como personas que asistimos constantemente, que somos activos en ese lugar, tal vez tenemos la responsabilidad o sentimos la responsabilidad de hacer un aporte voluntario. Pero ojo, esos aportes son para justamente eso, el mantenimiento del lugar. Pero no quiere decir que si yo aporto, Dios a mí me va a contestar las oraciones, pero si fulano no aporta porque no puede, porque no quiere, porque entonces a él no se trata de eso. Y es importante tener claro que Dios no nos pide dinero, no necesita dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Es más, Él es el que nos da el dinero a nosotros. Él es el que nos bendice, el que nos da la salud para poder trabajar. Entonces, cada vez que a tu bolsillo, a tu cuenta, llegue la quincena, llegue la mensualidad, recuerda darle gracias a Dios por eso que Él te dio. Recuerda ser fiel con tus bienes porque Dios te los ha dado. Pero recuerda que si tú quieres una contestación, si quieres tener una relación más estrecha con Dios, si quieres la salvación, Dios a ti no te pide dinero para salvarte, para sanarte, para bendecirte, para hacer milagros en tu vida. Otra cosa que no nos pide Dios, y para esto vamos a leer en Salmos el capítulo 24, el versículo 1. Y dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo lo que hay en la tierra y todas las personas son de Dios. Por ende, Dios no necesita que nosotros le demos personas o que le demos cosas, porque todo es de Dios. A veces uno como mamá dice, no, Dios mío, te entrego mis hijos, pero en realidad nuestros hijos son de Dios. Entonces no es necesario hacer un trueque con Dios y decirle, Dios mío, si haces tal cosa, yo te voy a dar a mi hijo, te voy a dar a mi hija, te voy a dar este anillo, te voy a dar este reloj, porque todo es de Dios, todas las personas son de Dios, y Dios a nosotros no nos pide que le demos ni cosas materiales ni que le demos personas. Somos nosotros mismos los que debemos entregarnos a Dios. Y esto es algo muy bonito que me llevaba a profundizar un poco, porque yo decía, pues bueno, todas las personas somos de Dios, todos somos de Dios, pero entonces ¿por qué hay personas que no están con Dios? Y resulta que la respuesta es tan simple de que aunque todos somos de Dios, Dios a nosotros nos hizo libres. Y Él respeta la decisión que nosotros tomemos. Si queremos vivir con Él, seguimos siendo suyos porque ya nosotros decidimos entregarnos a Él. Ya nosotros reconocemos que somos de Él. Pero si no queremos estar con Él, Él también respeta esa decisión, Él también la respeta, Él también no se va a involucrar. Y es por esto que a veces las personas dicen, ay, ¿por qué pasan cosas malas cuando existe Dios? Porque muchos seres humanos decidimos vivir sin Dios.
Y cuando uno vive sin Dios, pues, o cuando uno vive con Dios, tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Cuando yo vivo con Dios, yo le oro a Dios, le pido a Dios y todo lo que voy a hacer lo hago consultándole a Dios. Así que Dios tal vez en ese momento obra bajo su voluntad, pero cuando yo vivo sin Dios, pues yo tengo que hacerlo todo por mis fuerzas, tengo que asumir todo lo que voy a hacer y asumir esas consecuencias de las cosas que hice. Entonces, otra cosa que a nosotros Dios no nos pide es cosas o personas. No nos pide dinero, no nos pide cosas, no nos pide personas. ¿Y qué otra cosa no nos pide el Señor? Para esto vamos a leer en Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. Acá habla también de algo que Dios a nosotros no nos pide. Y dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces, otra cosa que a nosotros el Señor no nos pide son sacrificios. Y a veces pensamos que si hacemos sacrificios, que si nos flagelamos la carne, que si nos latigamos, que si vamos de rodillas por una calle destapada, Dios nos va a cumplir con nuestras peticiones, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y miren que Dios a nosotros no nos pide sacrificios. Acá pregunta Samuel: ¿qué nos pide Dios? ¿De qué se agrada Dios? ¿De los sacrificios o de la obediencia? Y en el mismo versículo está la respuesta. Dios se agrada de la obediencia, no de los sacrificios. Dios a ti no te pide ni dinero, ni cosas, ni personas, ni sacrificios. Ya el sacrificio que había que hacerse para el perdón de los pecados se hizo, y lo hizo Él mismo. Dios se humanó y se sacrificó, derramando hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Él ya lo hizo. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, ¿qué necesidad hay de nosotros seguir haciendo sacrificios para tener una respuesta cuando en realidad Dios a nosotros no nos pide sacrificios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Nos pide obediencia, que nosotros obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Y es muy difícil obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que tal vez su palabra enseña. Por eso hay muchas personas que cometen el error de hacer un sacrificio humano, desgarrar sus pieles, llorar, rasgarse las vestiduras, porque tal vez no han leído la Biblia y no saben que ese sacrificio ya ocurrió y que Dios a nosotros no nos pide eso. Dios nos pide obediencia. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios? Pues conociendo a Dios, leyendo su palabra y sabiendo qué es lo que quiere. Si yo quiero que mi hijo me sea obediente, que mi hijo haga caso a las cosas que yo le estoy pidiendo, pues ¿qué tiene que hacer mi hijo? Primero, conocerme, saber que yo soy su mamá y que como mamá yo tengo autoridad en la casa donde él vive, sabiendo también que yo soy la que le estoy pidiendo algo, y obviamente escuchándome para saber qué es lo que le estoy pidiendo. Si mi hijo quiere ser un niño obediente, tiene que conocerme, tiene que saber cuál es mi rol en su vida y tiene que escucharme. ¿Para qué? Para que esté atento a lo que yo le pido y así me pueda obedecer. Una persona no puede obedecer si no sabe qué es lo que pido. Si mi hijo él no me puede obedecer si él no escucha lo que yo le estoy diciendo. Si tal vez yo le voy a pedir un favor o le voy a dar una orden o le voy a decir una de las reglas. Hace poco mi hijo logró ahorrar para comprarse algo que él quería mucho, pero para poderlo tener ese dispositivo necesitaba ciertas reglas. Entonces, cuando llegó, nosotros con mi esposo nos sentamos y le explicamos las reglas de la casa para el manejo de eso, los horarios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y él tuvo que escucharnos,
tuvo que tal vez leer las reglas. Si se le olvida, él tiene que volvernos a preguntar, ven mami, ¿cuál fue, en qué horario fue que me dejaste usar esto? ¿Cómo fue que lo que dije? ¿Qué aplicaciones puedo descargar? ¿Qué aplicaciones no? Si se le olvida, tiene que preguntarnos o tiene que leer las reglas que ya le habíamos dado. Así mismo pasa con Dios. Si yo quiero ser obediente, tengo que conocer a Dios, saber quién es Dios en mi vida, qué autoridad tiene Dios en mi vida y escuchar su palabra para poder saber qué es lo que quiere y así poder ser obediente. Hay personas que dicen, no, yo soy obediente, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie. Pero va más allá de eso. La Biblia explica y habla sobre pecados que nos hacemos a nosotros mismos, sobre pecados que cometemos en contra de Dios. Y por no leer la Biblia, pues no la obedecemos y por ende nuestra relación es lejana con Dios, porque no estamos hablando, estamos leyendo. Entonces, básicamente ese es el mensaje que Dios quiere transmitir hoy. Yo de verdad que le pedí a Dios que me usara, que me hablara, porque cuando uno predica la palabra de Dios, el primero que recibe esa palabra es uno mismo para poderla decir a los demás. Yo creo que hasta acá va el video de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por lo que aprendimos, para también decirle que lo vamos a poner en práctica. Recuerden lo que no nos pide Dios, pero recuerden buscar cada día ser más obedientes a Él y a su palabra. Oramos al Señor y así damos por terminado este pequeño espacio. Señor Jesús, Padre Santo, gracias te doy por este espacio, gracias Señor por tu palabra, Señor Jesús, te pido que me ayudes a ser más obediente cada día, que me ayudes Señor Jesús a entender mejor tu palabra, a estar cada día más cerca de ti, Señor. Te pido por cada una de las personas que van a ver este video, que lo están viendo, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú redarguyendo, que seas tú dándoles entendimiento, que esta palabra no se quede solo en el oír, sino que también se ponga en práctica, Señor Jesús. Cada día queremos ser mejores hijos tuyos, Señor. Bendice a cada una de las personas, bendice a su familia, bendice a su hogar, Señor Jesús. Yo sé que si están buscando este tipo de contenido es porque te aman, es porque te están buscando a ti. Permite que esta palabra que está sembrada en sus corazones dé buenos frutos, Señor Jesús. Te amo, Cristo bendito, te adoro, te exalto y sé que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo video. Recuerden orar, recuerden leer la Biblia, recuerden adorar a Dios, que es quien se merece toda nuestra adoración. Dios los bendiga a todos.